Concebido como un verdadero Consejo de Estado, el Senado, integrado por 2 representantes por provincia, se componía de 28 senadores, ya que 14 eran las provincias que formaban la República. La elección era indirecta. Recordemos que estamos atravesando la segunda mitad del siglo XIX. Allí por el 1800 y tantos, el sistema político era muy poco transparente. Eso quiere decir que muy pocos votaban en elecciones muy irregulares, y pocas familias que conformaban las élites gobernantes accedían a los lugares de poder, aunque en numerosos casos se trataba de personalidades de enorme capacidad intelectual y de una ilustración notable. Mientras el crecimiento económico era incesante, producto de las exportaciones agropecuarias, la inmigración aumentaba a un ritmo impresionante. Sin duda, frente al nuevo siglo que se avecinaba, los reclamos por ampliar la representación de los ámbitos legislativos eran cada vez más fuertes y masivos. Surgían fuerzas políticas nuevas que demandaban no solo transparencia, también exigían representación en los espacios públicos. En este contexto de relativa estabilidad institucional y de indudable prosperidad económica, el viejo edificio del Parlamento resultaba muy chico para el trabajo legislativo. Luego de discutir varios proyectos, en el año 1895, se decidió convocar a un concurso para construir un nuevo edificio. Las obras comenzaron en 1897, y si bien la construcción del palacio no concluyó definitivamente hasta 1946, los legisladores decidieron inaugurarlo en 1906. Fue entonces que, en medio de armazones de hierro y otros elementos de construcción, sin bancas todavía, el entonces presidente Figueroa Alcorta abrió las sesiones ordinarias el 12 de mayo de 1906. Su gestión trazará una neta línea divisoria entre 2 eras políticas. Cumplirá los ideales de los fundadores y organizadores de la patria. Con la ley, ratifica Sáenz Peña las promesas hechas en su programa de candidato y la confirman los hechos. Con la ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, que consagra el voto masculino obligatorio y secreto, la democracia en la Argentina comienza una etapa irreversible de inclusión de todos los habitantes a la vida cívica, aunque todavía faltaba dar un paso muy importante para que el sistema político fuera realmente representativo. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley. Es recién, a partir de la sanción de la Ley 13.010 del año 1947, conocida como la Ley de Voto Femenino, cuando la mujer ingresa formalmente a la vida política. Por primera vez puede votar y ser candidata a ocupar cargos públicos electivos. En 1952 se incorporan al Parlamento las primeras legisladoras. Y entonces sí, podemos decir que tenemos un sistema político verdaderamente representativo. Estamos visitando ahora el Salón Eva Perón, denominado también hace mucho tiempo como Salón Rosado, por el color en sus paredes, el mobiliario y los cortinados. Al principio, este salón era utilizado por el presidente de la Cámara para los saludos protocolares a las autoridades que visitaban el Congreso y los diplomáticos. Sin embargo, a partir de la incorporación de la mujer a la vida política, Eva Perón consideró oportuno que en el Congreso de la Nación hubiera un salón en honor a la mujer. Es por eso que se ordenó pintarlo de color rosado y fue el lugar exclusivo de las legisladoras, senadoras y diputadas, hasta el año 1955. Mediante la ley 14.037 se declara provincia. Mientras tanto, en el país se iban creando nuevas provincias y distritos electorales. Buenos Aires en 1862, la ciudad de Buenos Aires en 1882, Chaco y La Pampa en 1953, Misiones en 1955, Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz en 1958. El Senado,
que ante la creación de cada nuevo estado provincial incorporaba nuevos miembros, se iba consolidando como el lugar donde todas ellas están representadas en un pie de igualdad. Es por esto que el Senado tiene un carácter federal de representación republicana. A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado está integrado por igual número de miembros por distrito, o sea, las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este proceso de ampliación del número de estados provinciales continuó hasta 1990, año en el que el territorio nacional de Tierra del Fuego obtiene categoría de estado provincial. Seguramente a esta altura te preguntarás cuáles son las tareas que le corresponde realizar al Senado. Se constituye en tribunal para juzgar en juicio político a los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados. Es cámara de origen de la Ley Convenio de Coparticipación y de las iniciativas que provean al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio. Preside la Asamblea Legislativa, presta acuerdo a los nombramientos de los jueces federales inferiores, embajadores, ministros plenipotenciarios y a los ascensos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo se organiza el trabajo de los senadores? Existe un reglamento que ordena el trabajo legislativo. Se lleva a cabo en 24 comisiones permanentes, las que discuten y elevan dictámenes sobre los proyectos de ley, declaración, comunicación o resolución que pueden ser presentados por el Poder Ejecutivo, los mismos legisladores o los ciudadanos. Pero hubo momentos en que este palacio, la Casa de las Leyes, permaneció cerrado. Las interrupciones del régimen democrático, los momentos en que se suspendió el Estado de Derecho y el pueblo de la nación estuvo privado de ejercer la ciudadanía, siempre implicaron, como no podría ser de otra manera, el cese de la actividad legislativa. Y la historia registra que cada vez que hubo un golpe de Estado, cada vez que se suspendió el Estado de Derecho, el Parlamento fue cerrado. El retorno a la democracia en el año 1983 puso nuevamente en funcionamiento al Parlamento. No se conoce ninguna democracia en el mundo que funcione sin Parlamento. Así que podemos sin dudas concluir que no hay democracia sin Parlamento y no hay Parlamento sin democracia. En efecto, la democracia necesita que la tarea legislativa sea realizada por representantes elegidos por el pueblo. Afortunadamente desde entonces, en nuestro país, ambas funcionan ininterrumpidamente y el pueblo tiene su lugar de expresión y participación a través de representantes que elige en libertad. La reforma constitucional del 94 aumenta el número de senadores, asegurando así la representación de las minorías y evitando la concentración excesiva del poder. Pero lo más importante es la modificación en el sistema de elección, ya que actualmente los senadores de todo el país son elegidos a través del voto directo. Operador, estamos listos. Vamos a votar en general y en particular la orden del día número 64. A partir del 24 de febrero de 2004, se implementa en el Senado el sistema de voto electrónico. Votando. Avanzando en la transparencia del mecanismo de votación legislativa. Tiempo. Y siguiendo la tendencia internacional. 10 segundos. Todos los proyectos de ley en la actualidad se votan tanto en general como en particular por medios electrónicos o nominalmente. Así, se puede registrar la forma en que ha votado individualmente cada senador. Pudiendo ser eventualmente de consulta pública. Pero ahora, para terminar, vamos a visitar el Salón Estrella del Palacio. Estamos en el Salón Libertador General San Martín, también conocido como Salón Azul. Probablemente sea este el lugar que más claramente exalta los valores de la democracia y el sistema republicano. El símbolo de la fe democrática. ¿Recuerdan que habíamos mencionado que este era un edificio neoclásico? ¿Qué características tiene este estilo? Por lo que vemos, abundancia de ornamentos, espacios enormes y muy decorados, y muchos símbolos.
Se trata de crear una especie de resumen, como una colección de los más altos legados de la cultura occidental. En este salón, además, se encuentra la cúpula. Está revestida en cobre a 65 metros de altura desde el salón y a 85 metros desde la calle. El Salón Azul, como todo el edificio en realidad, fue concebido como una exaltación, un homenaje grandioso al ideal republicano. Figuras alegóricas en los techos y espacios laterales, columnas que refuerzan la sensación de contundencia del régimen y una pieza única: la araña. La construyeron herreros italianos que vinieron a la Argentina durante la oleada inmigratoria. Esta obra de arte luminosa mide 5 metros con 20 centímetros de alto y 2 metros con 90 centímetros de diámetro. Pesa 2.054 kilos. Pendiendo desde lo más alto de la cúpula, un complejo sistema la sostiene y permite su regulación